Como se comentó, entonces hoy día vamos a ingresar a un nuevo sector de, de esta parte del estudio de los campos eléctricos y magnéticos, a un gran sector que también tiene gran importancia y de aquí para adelante, como decíamos, vamos a estudiar lo que corresponde a la electrodinámica. Lo que vimos hasta el anterior capítulo fue la electrostática. Ustedes saben que en electrostática hemos estudiado los fenómenos físicos relacionados con la carga eléctrica en estado de reposo. En electrodinámica, apenas la carga eléctrica empieza a moverse, aparecen nuevos fenómenos físicos. Y bueno, a este sector, como ya está en movimiento la carga eléctrica, entonces se le denomina electrodinámica. Lo primero que vamos a ver es la parte de el fenómeno físico denominado corriente, densidad de corriente, resistencia eléctrica. Vamos a conocer un nuevo dispositivo, el resistor eléctrico. Ya lo hemos estudiado profundamente, le hemos dedicado un capítulo al capacitor y ahora vamos a conocer un nuevo dispositivo denominado resistor eléctrico. Asimismo, ya conociendo dos dispositivos, el resistor y el capacitor, ya podemos diseñar circuitos eléctricos y eso es donde vamos a ingresar. Bien, de esta parte se han ocupado, ustedes están viendo en la fotografía, estos dos, bueno, son caricaturas. Dos alemanes, los alemanes se han ocupado de estudiar esta parte. Y seguramente se acuerdan de la famosa ley de Ohm, Georg Simon Ohm, un alemán que propuso precisamente esta ley, y de Gustav Kirchhoff, que propone también un par de leyes para el análisis de circuitos eléctricos. Entonces, son los alemanes los que han propuesto y estudiado profundamente esta parte inicial de la electrodinámica. Bien, comenzamos entonces. Empezamos definiendo lo que es la corriente eléctrica. Ustedes saben que normalmente utilizamos, es de cultura general esto, ¿no? Para trasladar eh, carga eléctrica dentro de un material conductor. Generalmente utilizamos el cobre, que es ese de color rojizo, material de color rojizo que nos sirve en las instalaciones interiores, es el cobre. Y en las instalaciones exteriores, lo que está de poste a poste es el aluminio. Generalmente se utiliza esos dos materiales como conductores eléctricos. Puede ser un conductor macizo o puede ser ese cable que está distribuido en hilos delgaditos, pero también de cobre, ¿no? Antes era de cobre puro, ahora ya lo están mezclando, ¿no? Los cables que llegan peruanos. Generalmente los peruanos ya no es cobre puro, es una mezcla entre cobre y aluminio. El aluminio, claro, es un material menos costoso que el cobre. Por eso ya están haciendo esa mezcla, ¿no? De cualquier forma, el conductor eléctrico boliviano sigue siendo mejor que el peruano, el brasilero, igual que tal vez que el americano, ¿no? Claro, su costo es un poquito más alto que el cable peruano, que el cable chino. El chino también está llegando con mezcla, ¿no? Entre cobre y aluminio. Son baratos, pero a la larga tiene problemas. Siempre es mejor todavía el cable boliviano, porque es de un material de cobre. Aunque, como les digo, su costo es más alto. Pero a la larga resulta más barato esa inversión porque no tienen que estar cambiando, ¿no? Ustedes han escuchado tal vez la propaganda. Se instaló Tigre, esté tranquilo, les dice. No es una marca boliviana de cables, que es, como les digo, son excelentes materiales para transportar carga eléctrica, en nuestro caso, corriente. Bueno, ya decimos entonces, de inicio, em, el flujo de carga a través de un conductor se denomina corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Así de sencillo es eso, ¿no? Vamos a analizar cuál es el fenómeno físico. Ustedes están viendo acá, hemos cortado un trocito de un conductor, este de color celeste en el gráfico a la izquierda. La característica de un conductor eléctrico es que tiene electrones libres, gran cantidad de electrones. ¿Por qué decimos libres? Porque
al estar en la última órbita de la estructura atómica, estos pueden moverse. Los electrones pueden moverse dentro de un conductor. Y el conductor, ya les dije, puede ser de cobre o aluminio. Si a este trocito de conductor que tiene, como los Boy Scouts, siempre listos los electrones para moverse en cuanto hay la presencia del campo eléctrico, sucede lo siguiente. Supongamos en corriente continua, acá está, una fuente de corriente continua, se le suministra a los extremos de un conductor. Inmediatamente, el extremo positivo, fíjense, este extremo del conductor va a adquirir carga positiva. El otro extremo será carga negativa, ¿no es cierto? Los electrones que están dentro del conductor van a ser o atraídos por el extremo izquierdo o repelidos por el extremo derecho, donde se ha aplicado esta fuente de voltaje, que es una corriente continua. Entonces, al manifestarse la ley de Coulomb, de atracción o de repulsión, estamos provocando que la carga eléctrica se mueva dentro del conductor. A ese movimiento de carga se le denomina corriente eléctrica. ¿Por qué de conducción? Acá está en el título, dice, ¿no? Corriente eléctrica de conducción. Porque se suscita o se da este fenómeno en un conductor eléctrico. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en un aislante. En un aislante que puede ser PVC o goma, no se mueven los electrones. No podemos eh, eh, lograr que la carga eléctrica se mueva dentro de un aislante. Por eso utilizamos materiales conductores. También se utilizan los metales preciosos, el oro, la plata, en algún caso, en circuitos electrónicos, en tarjetas electrónicas, ¿no? Con bajo contenido de oro o plata, que son metales preciosos, pero se los utiliza también. Ya vamos a saber cuál es el que tiene mayor conductividad o mayor resistividad también. Entonces, así de sencillo es el fenómeno físico denominado corriente eléctrica. Movimiento de carga dentro de un conductor, esa ya es una corriente eléctrica. ¿Ya? Eh, Podemos apreciar en estos otros cuadros, que no solo es una característica del conductor transportar carga, es decir, que haya corriente. También se puede suscitar el transporte de carga en fluidos o gases. ¿Ya? En el caso de un fluido, por ejemplo, aquí tenemos en la figura de la derecha, en el extremo derecho, no solo se mueven los electrones, también se mueven en este caso los protones en un fluido o en un gas, ¿no? Aquí está. Entonces, igual, este movimiento de carga se le denomina también corriente eléctrica. Pero ya es diferente, ¿no? Ya no es en un conductor, es en un gas o en un fluido podría ser, ¿no? Asimismo, se puede apreciar acá, miren, mm, el movimiento de los electrones. Ahora, ¿a qué se debe? Nosotros sabemos que cuando le aplicamos una carga positiva a un extremo y una negativa al otro, aparece este eh, fenómeno físico denominado campo eléctrico. Este campo eléctrico precisamente es el que provoca que se muevan los electrones, ¿no? Ya después aparece la fuerza, ya sabemos. En función de este sentido del campo eléctrico es que definimos también el sentido de la corriente eléctrica. Ustedes están viendo, se denomina el sentido convencional de la corriente eléctrica, aquel sentido que está en el mismo del campo eléctrico. Fíjense, el campo, si esto es positivo y esto es negativo, el campo eléctrico está de izquierda a derecha. Los electrones se están moviendo en sentido contrario, ¿no es cierto? De derecha a izquierda. Pero en su momento los científicos han determinado y han dicho de que la corriente debe tener el mismo sentido por convención, dijeron. La corriente tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, aunque los electrones se están moviendo en sentido contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que en un fluido eh, los protones se han de mover hacia la derecha y ese es el sentido de la corriente, ¿no es cierto?
En un semiconductor lo mismo, en un gas lo mismo. Entonces ha sido una convención simplemente decir que la corriente tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Es una cantidad escalar la corriente, como ustedes saben. La corriente eléctrica es una de las magnitudes fundamentales del sistema internacional, las principales, ¿no? Su unidad de medida es el apellido de un físico francés, que vamos a ver en el siguiente capítulo, Ampère. André-Marie Ampère, su apellido lleva la unidad de medida de la corriente, ¿no? Eso es lo cualitativo, simple. Movimiento de carga, a ese movimiento de carga se le denomina corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula ahora la corriente eléctrica? Tenemos acá un par de fórmulas. Si quisiéramos saber algo parecido a la velocidad en física 1, si quisiéramos saber la corriente promedio, esta la podemos calcular como la relación entre la cantidad de carga que pasa por un punto en un determinado tiempo. Así definimos la corriente. Cantidad de carga que pasa por un determinado punto del conductor en un determinado tiempo. Sabemos que la carga se mide en Coulomb, el tiempo en segundo. Esta relación de Coulomb sobre segundo es equivalente al ampere, lo que les decía, ¿no? El apellido de André-Marie Ampère, unidad de la corriente. Es un escalar, no tiene sentido. Si quisiéramos saber, esta es la corriente promedio, ¿no? Un valor promedio en un determinado tiempo. Si quisiéramos saber cuánto es la corriente instantánea, cuánta corriente instantánea pasa por un conductor, para empezar lo simbolizamos con la letra I minúscula y llevamos al límite. Cuando el tiempo es prácticamente cero, vamos a tener la corriente instantánea. Otra vez parecido a la definición de la velocidad, ¿no? Un diferencial de carga pasa por un punto del conductor en un diferencial de tiempo. A eso lo llamamos corriente instantánea, ¿no? De estas dos formas podemos calcular la corriente eléctrica. Y ustedes saben, probablemente ya lo hayan hecho, casi desde el primer capítulo, bueno, desde la primera experiencia en laboratorio, miden corriente, voltaje, potencia, resistencia, etcétera, ¿no? Ahora es cuando lo vamos a precisamente estudiar a este fenómeno físico. Pero ya han utilizado, ¿no? Seguramente el amperímetro, que es el que mide corriente, su unidad de medida en ampere, ¿no? Básicamente es esa la corriente. Vamos a apreciar ahora otro concepto. Quisiéramos profundizar, saber, por ejemplo, saber cuánta carga pasa por una determinada sección transversal. Como dice acá, a veces es necesario saber con detalle el movimiento de estas cargas. ¿Mm? Quisiera saber, por ejemplo, cuánta corriente pasa por una determinada sección transversal de un conductor. Y aparece un nuevo concepto, y este ya es un vector. Se denomina densidad de corriente eléctrica de conducción, representado por la letra mayúscula J. Y les decía que esta es una cantidad vectorial. Quisiéramos saber, como mencionamos hace un instante, detalles. ¿Cuánta corriente pasa por una sección transversal del conductor? Y aparece este nuevo concepto, les decía. Y su relación precisamente expresa eso. Miren, la corriente eléctrica que atraviesa una determinada sección transversal del conductor, ¿no? Se la denomina densidad de corriente y la dirección, esta ya es una cantidad vectorial, la densidad de corriente. La dirección es perpendicular o normal a la superficie. Y esa es la dirección del vector. Podríamos tener el dato de, si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuánta corriente total, teniendo dato de densidad de corriente, podremos recurrir a esta relación. ¿Mm? Cuando la densidad de corriente es variable, podríamos obtener, por ejemplo, la corriente total. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, con esta ecuación nosotros calculamos la densidad de corriente, entonces, en un determinado conductor. ¿Recuerdan ustedes en el primer capítulo, y hacíamos mención también ayer, el principio de conservación de la carga eléctrica, que decía que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma? Digo, no, transfiere. La energía es la que se transforma.
La carga eléctrica se transfiere de un cuerpo a otro, ¿no? Este principio de conservación de la carga conduce al principio de conservación también de la corriente, claro. ¿Qué es corriente eléctrica? Movimiento de carga, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Y podemos apreciar acá un ejemplo. Bueno, antes, la densidad de corriente como vector, lo podemos apreciar en nuestro gráfico anterior. La densidad de corriente como vector también está presente acá, miren. Tenemos el campo eléctrico, ya sabemos sus características. Tenemos la corriente, que es una cantidad escalar. Y tenemos que la densidad de corriente perpendicular a la sección transversal tiene el mismo sentido que la corriente, que el campo eléctrico. ¿Cuál ha de ser la sección transversal? Seguramente puede ser esta. La sección transversal transversal quiere decir perpendicular, ¿no? A la corriente, densidad de corriente. Campo, corriente y densidad de corriente tienen el mismo sentido. Campo y densidad, la misma dirección, inclusive. ¿No es cierto? Ya como vectores esos dos, recordemos campo eléctrico otra vez, ¿no? Por eso hemos profundizado en el estudio de campo eléctrico en el primer y segundo capítulo, ¿no es cierto? Otra vez está apareciendo acá ese fenómeno de campo eléctrico, presente ya en la corriente eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Y aquí van a participar ya ustedes. Miren lo siguiente. Este es un conductor que a propósito ha sido diseñado con diferentes secciones transversales. Aquí tenemos, por ejemplo, una sección pequeña, ¿no? De un conductor. Un radio menor, eres uno, podríamos decir. Por acá, en la parte central, el mismo conductor, puede ser de cobre, pero con una sección mayor, sección transversal mayor, ¿no? Y por acá una sección intermedia. Sección intermedia. A ver, veamos. ¿Cómo se comportará la corriente eléctrica en estos tres tramos? I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Un conductor a propósito diseñado con diferentes secciones. ¿Cómo se comportará la densidad de corriente? J sub 1, J sub 2, J sub 3, la densidad de corriente. Queremos saber las relaciones. ¿Las corrientes serán iguales o serán diferentes? I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿Las densidades de corrientes serán iguales o serán diferentes? Las densidades de corriente. A ver, ¿qué dice? Vamos a recibir algunos comentarios. Adelante, Saúl. Creo que ya está Saúl en el micrófono. La corriente es igual, ingeniero. Polinar, ¿no? Sí, Ya, la corriente es igual. ¿Y qué pasa con la densidad de corriente? creo que es diferente Ya, ya. ¿Por qué será eso? por la sección, Correcto. Claro que sí, Apolinar. Las corrientes, gracias Apolinar, las corrientes son iguales. Recuerden el principio de conservación de la corriente, de la carga, conduce al de la corriente, dice. Es como si estuviese en serie, ¿no? Aquí, estos tres conductores están en serie. La corriente que pasa, y ya hacemos visible una propiedad. La corriente que pasa por los tres sectores en una conexión serie es la misma. Algo parecido a la carga en capacitores, ¿no? La corriente es la misma. Es como si, siempre hacen una analogía con los fluidos. Supónganse que estos sean tres canales, tres tuberías de diferente diámetro. El agua que se lanza de este extremo izquierdo va a ser el mismo que va a pasar por el segundo y el mismo que va a pasar por el tercero. El agua, la cantidad de agua es la misma que pasa por estas tres mangueras, aunque tengan sección diferente, ¿no? La carga que ha de atravesar entonces estos tres sectores ha de ser la misma. Ya sabemos, movimiento de carga es corriente. Entonces, las corrientes en los tres sectores son iguales. Como dice Apolinar, las densidades de corriente ahora son diferentes. Bueno, vamos a hacer visible más.
las densidades de corriente son diferentes. ¿Por qué? Las densidades de corrientes están en función, como vemos acá en esta fórmula, está en función de la sección transversal. Supongamos que, por decir algo, mm, 100.000 electrones están pasando por las tres secciones, 100.000 electrones. Por la sección transversal 1, estos 100.000 electrones seguramente van a pasar apretadito, ¿no? Es una sección pequeña. Por la sección 2, que está más grande, más cómodamente han de pasar, tienen espacio libre, ¿no? La misma cantidad de electrones. Y por la sección 3 va a ser regular, una posición intermedia, digamos, ¿no? Sucede esto cuando tenemos consumo. Ayer hablábamos, ¿no? De cuántas tomacorrientes tiene bueno, en una de las clases hemos hablado de cuántas tomacorrientes tiene su cuarto. Generalmente le ponen un hito, ¿no? Debería tener 2 o 3, dependiendo del tamaño de la habitación. Cada 5 metros lineales tiene que haber una toma corriente, dijimos, ¿no? Pero resulta lo siguiente, miren. Le conectamos a una toma corriente la computadora, el cargador de celular, el televisor, la radio, si tienen su rasuradora eléctrica por ahí, la estufa, todo. Cada equipo eléctrico necesita carga eléctrica, necesita corriente. Y esta sección transversal pequeña, a medida que va aumentando la carga, se hace demasiado estrecha para que pasen gran cantidad de electrones. Los electrones, como decíamos, pasan apretaditos, empujándose unos a otros, se estrechan. Eso genera calor. La colisión entre carga eléctrica dentro de un conductor genera calor, ¿no? Seguimos aumentando equipo eléctrico, más carga va a ir atravesando. ¿Qué va a pasar? Más temperatura al conductor, al extremo que deteriora el aislante. Derrite el aislante, generalmente es de PVC, ¿no? Derrite el aislante y se provoca un cortocircuito. ¿Mm? Antes se quema la placa, ¿no? Que es la toma corriente, se quema la placa, hay un cortocircuito interno, etcétera, y listo. ¿Cuál será la solución? Alguien tal vez puede decirnos. No podemos prescindir, ¿no? De nuestros equipos, todos tenemos que seguirlos usando. ¿Cuál sería la solución? La solución más técnica, quién sabe, instalar otra toma corriente o dos más, ¿no es cierto? Pero eso implica abrir la pared, eh, más costoso, ¿no? Abrir la pared, instalar otras dos tomacorrientes y así repartimos la carga. Una solución sería esa. Otra solución más económica tal vez y de emergencia, ¿cuál sería otra solución? Queremos seguir usando los mismos equipos, todos los equipos, no podemos prescindir de ninguno. Nadie renunciaría a utilizar su computadora, por ejemplo, ¿no? O su celular. ¿Qué otra solución le daríamos? Porque si conectamos el mismo cable, va a ocurrir en un tiempo lo mismo, ¿no? Va a empezar a calentar otra vez cortocircuito y listo, otra vez hay que cambiar ese cable. ¿Cuál sería la solución? A ver, alguien ya estaba. Un conductor Saúl. más claustro. Claro que sí, ¿no? Saúl, miren, ya como ingenieros están hablando, ¿no? Efraín. Eso es. Saúl también, ¿no? Saúl habló, ¿no? ¿Quién habló? ¿Quién se manifestó? Saúl, ¿verdad? Efraín. Efraín Canaviri, sí, sí. Sí. Efraín Canaviri, listo. Sí, Efraín, ¿no es cierto? La solución es, ya se quemó el cable, y ya no sirve su aislante, no sirve la placa, habría que cambiar, como dice Efraín, habría que cambiar a los conductores, pero colocarlos uno de esa sección más mayor, como un S2, por ejemplo. Estaba con S1 instalado, con este estaba instalado. Habrá que colocarle un S2, ¿no? Un conductor o un alambre que tenga mayor sección transversal. Va a permitir mayor cantidad de carga y por lo menos temporalmente vamos a solucionar ese problema. Lo mismo, la placa, la toma corriente generalmente viene para 10 amperes nada más. Insuficiente para todos los equipos que estoy utilizando, ¿no? Tendré que comprarme una placa que soporte mayor cantidad. El siguiente que hay después de 10 son 15 amperes. Entonces la placa tendrá que ser 15 amperes, también eso hay que cambiarlo, ¿no?
La placa tendrá que ser 15 amperes y la sección transversal de los conductores tendrá que tener un mayor diámetro. Tendrá que ser mayor sección. Solucionado, ¿no? Por lo menos temporalmente. Desde el punto de vista técnico, ya como ingenieros ya lo han resuelto, ¿verdad? Así es el asunto. Entonces, esto es práctico, ¿no? Normalmente eso lo pueden hacer en su domicilio. Muy bien. Entonces, ahí está precisamente, ¿no? La igualdad de las corrientes y la diferencia de las densidades de corrientes, aplicado ya en un término, en términos técnicos, ¿no? También podemos, de una manera general, ya analizar lo que es la corriente y densidad de corriente de convección. Esto se suscita en fluidos. Puede ser, por ejemplo, un tubo fluorescente, dentro tiene un gas, aunque ya están ahora de moda los LED, ¿no? Ya se está desplazando. Ya está en la historia, por ejemplo, los focos incandescentes ya no se usan, no tendrían que usar ya, porque es un mal uso ya de la energía eléctrica, ¿no? Utilizar un poco incandescente. Lo mismo en tubo fluorescente, pero en nuestra facultad todavía tenemos, ¿no? Los tubos fluorescentes. Habría que cambiarlos todos esos ya por los diodos LED, que son más baratos, consumen menos energía, duran más tiempo, etcétera, ¿no? Todo es LED básicamente, ¿no? En automóviles, en iluminación, etcétera. En su casa si tienen todavía incandescentes o fluorescentes, y hay que cambiarlo, ¿no? A la iluminación LED. Porque incluso va a haber menos consumo de energía eléctrica. ¿Por qué hay menos consumo? Porque calienta menos. Es decir, trabaja casi sin emisión de temperatura un diodo LED, ¿no? Son diodos LED que están conectados en serie. Bueno, la corriente no es solo atribución, el transporte de carga no es solo atribución de los conductores. También les decía que podemos encontrar un líquido, por ejemplo, la batería de un automóvil. En un gas, un tubo fluorescente, o los tubos que son a vapor de mercurio, vapor de sodio, etcétera, ¿no? Que ya están pasando a la historia, ¿no? Podemos calcular igual, con esta relación, la densidad de corriente de conducción es igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad de movimiento, ¿no? Del fluido, en este caso. Lo mismo la corriente de convección también, ¿no? Ahí están los términos. Velocidad del flujo de carga, densidad de corriente de convección se llama cuando es fluido, un fluido. Y puede ser un gas o un líquido, ¿ya? Seguimos con los conductores. Vamos a ingresar ahora a otro sector también importantísimo. El fenómeno físico denominado resistencia eléctrica. Alguien preguntará, ¿no? ¿Qué es resistencia eléctrica? Simple. Ustedes saben, acabamos de estudiar, ¿qué es corriente eléctrica? Movimiento de carga. La pregunta es, ¿será que esa carga eléctrica se mueve libremente dentro de un conductor? La respuesta es no. Los electrones al moverse dentro de un conductor encuentran cierto grado de oposición, como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida tiene su lado opuesto. Blanco, negro, frío, caliente. Bolivaristas, stronguistas, masistas versus oposición. Todo en la vida tiene su contrario, ¿no? Lo mismo, la carga eléctrica, al moverse dentro de un conductor, encuentra cierto grado de oposición al movimiento, no se mueve libremente. Al grado de oposición que presenta el conductor, precisamente, al moverse la carga, se denomina resistencia eléctrica. De ahí su nombre, resiste, ¿no? Se resiste al movimiento, se opone al movimiento de la carga eléctrica. A eso se denomina resistencia eléctrica. Sencillito, ¿no? Resistencia eléctrica. Bueno, se utiliza con fines, con propósitos útiles, este fenómeno físico también denominado resistencia eléctrica, ¿no? Partimos de la siguiente. Bueno, este es el fenómeno físico. ¿Qué es resistencia eléctrica? El grado de oposición que presenta un conductor al movimiento de carga. Listo, nada más. Veamos ahora las ecuaciones. Partimos de esto. La relación entre densidad de corriente, ustedes han visto en el conductor inicial, hay una relación entre el campo eléctrico que se establece en el conductor y la densidad de corriente J. Estamos relacionando ahora esos dos conceptos. Como estos tienen la misma dirección, el mismo sentido dentro de un conductor,
Podemos igualar estas dos expresiones a través de una constante de proporcionalidad, esta. Para nosotros, en el capítulo 1, sigma representaba la densidad de carga superficial. Ahora, en electrodinámica, sigma representa la conductividad del material eléctrico. Y tiene su unidad de medida, otro concepto, ¿no? Para sigma. Normalmente los autores utilizan ese mismo término, ¿no? Su unidad de medida es 1 sobre omega. Este símbolo griego omega es la unidad de medida de la resistencia. Ya estamos adelantándonos. 1 sobre omega por metro. Ohm por metro. Es el apellido de Georg Simon Ohm, este caballero que está aquí en caricatura, ¿no? Un alemán que ha propuesto precisamente la idea. Enseguida vamos a ver. En realidad, esta ecuación que estamos viendo acá, es la ley de Ohm en su forma microscópica o puntual. No es la más conocida, ¿no es cierto? En colegio no me han enseñado esto, la ley de Ohm. Es otra ley de Ohm, dicen, ¿no? Pero en realidad, esta también es la ley de Ohm, pero está expresada en función de densidad de corriente y campo eléctrico, que es lo que existe dentro de un conductor. También es la ley de Ohm. Quizá la ley de Ohm en su forma inicial. Claro, son conceptos un poco más complejos, ¿no? Campo eléctrico, densidad de corriente. La otra que conocemos es mucho más sencilla. Nuevo término, conductividad del material eléctrico. ¿Qué es la conductividad? En realidad, la conductividad es una característica intrínseca de cada material eléctrico. ¿Qué quiere decir característica intrínseca? Es una característica que solo tiene ese material, que ningún otro más lo tiene. Ninguno más lo tiene, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, nuestra huella digital. Nadie más lo tiene. La pupila de los ojos, dice también, ¿no? Los celulares para reconocer. Nuestro carnet de identidad son características intrínsecas. Lo mismo, la conductividad es una característica que lo hace más conductor, digamos, en un determinado valor. Nos muestra cuál es mejor conductor, en otras palabras, ¿no? Y precisamente le estoy pidiendo eso. Normalmente utilizamos, les decía, como conductores el aluminio, el cobre. En circuitos eléctricos electrónicos utilizamos el oro y la plata. ¿Cuál creen que sea el mejor conductor de esos 4 que normalmente se utiliza? Aluminio, cobre, plata, oro. Se los utiliza como conductores, ¿no? ¿Cuál será el mejor de ellos? Bueno, no tenemos Plata. referencia. La plata, dice, ¿no? A ver, ¿qué dice esto? Tal vez alguien tiene alguna referencia. El oro, Inge. El oro, dice Yamil, ¿ya? El oro, la plata. A ver, precisamente para eso, El cobre, el cobre, dice Jesús, ¿no? Miren, hay distintas apreciaciones, ¿no? Con certeza, con criterio, vamos a decir cuál es el mejor material conductor, ¿ya? Para ello, les estoy pidiendo esto. Van a averiguar, en el chat también alguien nos ha respondido, el oro, dice Efraín también, ¿no? A ver, todo ese misterio se ha de desentrañar cuando investiguen tablas, ¿ya? Me lo van a averiguar tablas. Tablas de materiales eléctricos y materiales aislantes. Bueno, aquí está. A ver, estamos. En todos los libros tenemos de física tablas, ¿ya? Y de ahí, de esas tablas, diferentes materiales eléctricos, ¿no? Cobre, aluminio, plata, oro, plástico, porcelana, agua destilada, etc. Varios materiales eléctricos. De ahí me dicen de su tabla, de la tabla que encuentran, cuál es el mejor conductor. Seguramente va a ser el que tenga el valor más alto de conductividad. El que tenga el valor más alto de conductividad ha de ser el mejor conductor. ¿Qué material será? Ustedes determinan de la tabla que encuentren, ¿no? Lo inverso de la conductividad, miren, acá está, lo inverso de la conductividad. ¿Qué va a ser? La resistividad. Ahora la resistividad recibe el nombre, bueno, se denomina con la letra griega Rho. Para nosotros era densidad volumétrica. Tiene unidad de medida, que es exactamente lo inverso de la conductividad, ¿no es cierto?
¿Qué es la resistividad? Lo opuesto de la conductividad. El que tenga el valor más alto de resistividad seguramente va a ser el mejor aislante. De la misma tablita ustedes que encuentren, me dicen, ¿cuál es el mejor aislante? A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Normalmente las tablas están elaboradas para 20 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, esa tablita es importante que lo encuentren. Y de ahí establecemos cuál es el mejor conductor y cuál es el mejor aislante. ¿De acuerdo? Entonces, primera investigación. Materiales, bueno, conductividades, pueden encontrar o conductividad o resistividad, ¿no? Igual vale los dos. Uno de los dos es suficiente. Con el otro, con eso podemos calcular lo otro, ¿verdad? Entonces, de la tabla me dicen cuál es el mejor conductor. Si solo tuviesen tablitas de conductividad, ¿cuál sería el mejor aislante? El que tenga el valor más bajo de conductividad, seguramente el aislante ha de ser, ¿no? El mejor aislante. Que tenga el valor más bajo. El que tenga el valor más alto de conductividad, el mejor conductor. El que tenga el valor más bajo de conductividad, el mejor aislante. ¿No? Así clasificamos los materiales eléctricos, ¿no? Respecto de su conductividad y su resistividad. ¿De acuerdo? Bien, ampliamos los conceptos. Aquí está la famosa ley de Ohm. ¿Ya? Nosotros sabemos que el campo eléctrico en un cilindro que es uniforme, bueno, se establece con valor uniforme el cilindro. Sabemos que el campo eléctrico tiene esta expresión, ¿no? Campo eléctrico igual a ver, vamos a ver, tenemos, aquí está. Campo eléctrico es igual al voltaje sobre la longitud del conductor y la densidad de corriente también sabemos que es igual a densidad de corriente, la corriente sobre la sección transversal. Si reemplazamos esos dos valores en la anterior ecuación, la ley de Ohm, que vimos en la anterior diapositiva, vamos a llegar a esta expresión. La expresión de la ley de Ohm en su forma macroscópica. Esta. A ver, la vamos a enmarcar. La ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, la que conocen, ¿no? Archiconocida ley de Ohm. Pero ¿de dónde ha venido? De la otra. De la que decía densidad de corriente igual conductividad por campo eléctrico. Si los reemplazamos al campo eléctrico por la voltaje sobre longitud y a la densidad de corriente sobre sección, obtenemos esta la ley de Ohm. Como dice acá en su forma macroscópica, la más conocida, ¿no? Macroscópica decimos, ¿por qué? Porque ya tenemos acceso a esto, ¿no? La corriente lo puedo medir con un amperímetro, el voltaje con un voltímetro, la resistencia con un ómetro, ¿no es cierto? Puedo medir. El objetivo en esta parte de este capítulo es, para mí, calcular resistencia eléctrica ahora. Ya sabemos el fenómeno físico denominado resistencia, y podemos calcular resistencia eléctrica, por ejemplo, despejando de la ley de Ohm nada más, ¿no? Aquí está, la más simple, la resistencia, que es igual al voltaje sobre la corriente, ¿no? Ya son magnitudes conocidas por nosotros, ¿verdad? De esta misma expresión que va a estar en función de longitud y sección, podemos calcular resistencia por este otro método también. Bien, la resistencia en función de la resistividad, la longitud del conductor y su sección transversal. A este le denominamos la resistencia eléctrica en función de sus dimensiones geométricas. ¿No es cierto? A ver, ha habido un corte. Un segundito. Decíamos que tenemos acá una nueva expresión para la resistencia, para calcular resistencia en función de sus dimensiones geométricas. Ahí están las dimensiones geométricas.
Claro, tipo de material, eso está expresado en la resistividad, ¿no? Esta expresión, que es básicamente aritmética, la resistencia en función de longitud, sección y tipo de material, o característica del material, solo se aplica cuando la longitud y la sección son uniformes. Es decir, su sección no ha de variar, la longitud tampoco ha de variar en ninguno de sus sectores. Pero podría ocurrir esto, que la longitud esté variando del conductor, que no sea constante esa longitud, o que la sección esté variando, que no tenga una sección uniforme. En ese caso voy a utilizar esta expresión que está en función de las derivadas, ¿no? Es decir, la resistencia eléctrica cuando la longitud o sección no son uniformes. Miren cuántas formas ya tenemos de cálculo de resistencia. 1, 2, 3 y hay una más, que esta última que quizá es la más compleja. Es la resistencia, el cálculo de la resistencia en función del campo eléctrico, ¿no? El voltaje nosotros sabemos que es igual al campo eléctrico por el diferencial de longitud. La resistencia también está relacionada con campo eléctrico, ¿no? La corriente, acabamos de ver en la primera parte, es igual a la densidad de corriente por el diferencial de superficie. De esta forma también puedo calcular la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Muy bien. De manera general, entonces, ya sabemos, para terminar esta parte, que la resistencia eléctrica es un fenómeno físico expresado como la oposición al flujo de carga. Y podemos calcular la resistencia con sus diferentes ecuaciones. La pregunta es, bueno, eso ocurre en un conductor común y corriente. La pregunta es, ¿habrá un material que no presente ningún grado de oposición al movimiento de carga? Es decir, ¿habrá un material que se denomine superconductor? Es decir, que no presente ninguna oposición al movimiento de carga. ¿Qué cree usted? ¿Sabrá o no? Tendría que ser un superconductor, ¿no? ¿Se habrá fabricado un superconductor? ¿O se estará investigando todavía la existencia del superconductor? ¿Qué dice? Miren, ¿qué características tendría que tener un superconductor? Si hablamos del superconductor, resulta que en esta ecuación podemos analizar, miren, en esta ecuación podemos analizar, a ver dónde está, aquí está mi lápiz. En esta ecuación, si es un superconductor, ¿cuánto sería la resistencia que presentaría? La resistencia que presentaría tendría que ser nula, no se opone al movimiento de carga cero. Algo sobre cero, ¿cuánto es? La corriente. Algo sobre cero, la corriente es infinita. Es decir, si encuentro un conductor que tenga resistencia nula, ¿cuánta corriente puedo introducir a ese conductor? Infinita corriente. Infinita corriente y no le ha de pasar nada. Va a trabajar como muerto, no va a haber colisión entre cargas, etc. No, no presenta ningún grado de oposición el superconductor. Y la corriente que puedo introducir ahí es infinita. Utilizando un superconductor ya no necesitaría cambiar cables, nada de eso, ¿no es cierto? En condiciones ideales, este sería el superconductor. No se opone ya al movimiento de carga. Por lo tanto, la corriente que puedo introducir es infinita. Cualquier cantidad de corriente. ¿Existirá el superconductor? ¿Qué dice? Claro que sí. Existe el superconductor. Y es precisamente nuestro segundo trabajo de investigación. Hay que investigar las características del superconductor, ¿no? Ya se lo ha descubierto. Quiero saber qué año, quién, cuándo, cómo, dónde se aplica. Ya tenemos el superconductor, ¿no?
Física 2 han, bueno, Física 2 han pasado ya, ¿no? ¿Existirá el superfluido? ¿Qué les ha dicho su docente? ¿Existe ya el superfluido o no? ¿Qué características tendría que tener un superfluido? Que no haya viscosidad, que no presente rozamiento en las tuberías, por ejemplo, ¿no? ¿Existirá el superfluido? Bueno, no es de la materia, ¿no? Les pediría que investiguen, pero no. Investíguenlo sobre el superconductor. De hecho, ya existe el superconductor, ¿ya? Entonces, si más me lo van a investigar. Bueno, va a estar en las diapositivas también todo esto. Así que, ¿alguna pregunta a ver hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ahí está, hemos estudiado esta última parte de la resistencia eléctrica. Aquí está precisamente este caballero, ¿no? Físico alemán, les decía, miren qué año, casi 200 años, ¿no? Que todavía está vigente, la famosa ley de Ohm. Muchos otros descubrimientos más que hizo, ¿verdad? En honor a ello, entonces, su apellido lleva la unidad de medida. Veamos ahora, no sé si han visto en laboratorio ya, pero la ventaja de este medio es que podemos ver, ¿no? Diferentes tipos de resistores. El más común es este. Probablemente ya lo han visto en laboratorio, lo van a ver seguramente. El más común es este. Con bandas de colores. Cada color representa un número. Por estos colores en el resistor podemos saber cuánto es su valor nominal, su resistencia nominal. Su resistencia nominal, es decir, cuánto vale, ¿no? Con un ohmómetro podemos verificar ese valor. Puede ser más o menos de lo que está en forma nominal. Lo real puede ser diferente, ¿no? La última banda es la tolerancia, es decir, el fabricante nos da ese dato, aparte del valor en este código de colores, nos da ese dato de entre cuánto y cuánto puede variar la resistencia, ¿no? 5%, 10%, nos dice, es la tolerancia, la última banda de color, ¿no? Su símbolo, la mayoría utilizamos esta zigzag, ¿no? ¿Qué representa esta zigzag? Claro, la carga tiene que venir, miren, zigzag tiene que ser la resistencia, se representa de esa manera. No es libre el camino, ¿no? En un conductor o en un resistor simple, la carga no fluye libremente, como una especie de zigzag está, ¿no? Eso se presenta. En algún caso, bueno, la mayoría se representa por esta zigzag. Algunos otros países los representan con este rectángulo, valores fijos. Los variables, resistores variables, una flecha por encima, nada más, para ver de que esos son los resistores variables. Físicamente es esto, lo más común, ¿no? Los resistores. Resistores, bueno, estos son de potencia baja, máximo 1 o 2 watts debe ser, ¿no? De potencia. Eso limita la corriente también. Resistores de alta potencia, podemos ver acá, estos son de alambre ya, ¿no? Está en cerámica y es de alambre. Son resistores de valor fijo estos dos. Estos son ya variables, miren, el potenciómetro, el control de volumen de las radios antiguas. Ahora se lo hace digital, ¿no? Con el control remoto ya se lo hace. Pero internamente se está variando un resistor. El principio físico sigue siendo el mismo. Un potenciómetro. Tiene, como ven, no solo dos patitas, tiene tres, ¿no? Tiene tres patitas o tres alambritos, decimos. En cambio, un resistor de valor fijo solo tiene dos. Uno, dos, dos. Un potenciómetro tiene tres. Más moderno que este potenciómetro es este resistor variable, ¿no? Igual, tres patitas tiene, ¿verdad? Tres patitas. Resistores especiales. Por ejemplo, este RDL, un resistor que depende de la luz. Nosotros conocemos esto como fotocélula. Esto es para nosotros una fotocélula, ¿no? ¿Dónde está? En el alumbrado público, el LDR, ¿no? Ustedes han debido ver cuando está anocheciendo, automáticamente se encienden las lámparas. Al amanecer hay más luz, automáticamente se apagan las lámparas, ¿no? No hay un empleado de la alcaldía que haga eso. Imagínense si fuese un humano lo que hiciera. Se olvidaría algún día, ya no hay luz en la noche. O se olvidaría algún día apagar las luces y estaría todo el día encendido gastando luz, ¿no?
Quien hace automáticamente ese control son estos dispositivos, los LDRs. ¿Qué es un LDR? Está al revés, miren. Resistor que depende de la luz. Está en inglés, claro. Resistor dependent light, más o menos así, ¿no? Un resistor que depende de la luz. Puede funcionar así. Uno de ellos puede funcionar así, miren. En la noche, como les decía, ya recibe poca luz esta fotocélula o este LDR. Recibe poca luz. Baja su resistencia automáticamente en función a la luz. Deja pasar más corriente, suficiente para encender la lámpara. Al día siguiente, empieza a haber luz. Aumenta su resistencia, deja pasar menos corriente, insuficiente para encender la lámpara y la lámpara se apaga. Así funcionan estos, ¿no? Son resistores especiales. O este otro, que varía su valor de resistencia en función de la temperatura, los famosos NTCs o PTCs, ¿no? Varían, tienen un coeficiente de temperatura negativo, eso se llama NTC, coeficiente de temperatura negativo. Es decir, es un resistor también, pero que varía su valor en función de la temperatura. ¿Dónde se usa? Hornos. Hornos. Para cocer galletas, por ejemplo. Este termistor se va a encargar de apagar el horno, es decir, ya no dejaría pasar el gas, si es un horno a gas, o dejaría pasar el gas, ¿no? En función de la cantidad de valor de resistencia o temperatura que tenga, ¿no? Básicamente son eso. En los ambientes climatizados también, ¿no? Se tiene precisamente eso, ¿ya? Entonces, les voy a pedir también que investiguen esta parte de resistores especiales. A ver, vamos a ver si tenemos más adelante esto. ¿Dónde está? Bueno, más adelante tenemos esto. Ya vamos a llegar ahí. Muy bien. Eso en cuanto a resistores. Les voy a pedir que investiguen profundamente más en cuanto a los resistores especiales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, ampliamos el concepto entonces para resistores. ¿Recuerdan? Ayer finalizamos la parte de capacitores, ¿no? Los resistores también los podemos conectar en serie, en paralelo, como ustedes están viendo, o podemos colocarlos también, o conectarlos, o tener una conexión triángulo estrella, ¿ya? Resulta que para hallar, por ejemplo, me dicen estos resistores que están conectados en serie, redúzcalos a uno solo. Aprovechamos las propiedades físicas. Miren, parecido a la carga de lo que ocurre en capacitores. La corriente en la conexión serie es la misma. En serie ya sabemos, el voltaje se distribuye, ¿ah? En la conexión serie. ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente? Aplicando estas dos propiedades podemos llegar a esta expresión, que es exactamente lo contrario de lo que ocurría en capacitores. Para tener la resistencia equivalente, si están en serie, la suma directa de ellos. Es decir, si lo conectamos en serie de resistores, obtenemos valores altos de resistencia equivalente. Si los conectamos en paralelo, ¿qué pasa en la conexión paralelo con la corriente? La corriente en la conexión paralelo se distribuye. Ya sabemos, el voltaje en la conexión paralelo es el mismo. Las propiedades no cambian respecto del voltaje en las conexiones serie paralelo. Con estas características, puedo hallar la resistencia equivalente, como lo hemos hecho en clase de capacitores, ¿no? Puedo hallar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser el inverso de la suma de sus inversos. Exactamente lo contrario de lo que era capacitores. Conectamos en paralelo para obtener valores bajos de resistencia. ¿No es cierto? Ya, no son las únicas conexiones, ¿no? Nosotros sabemos que también hay conexiones estrella-triángulo. Y aquí está. Están con todas las fórmulas aquí, ¿no? Lo mismo, el análisis para plantear directamente una transformación, por ejemplo, de triángulo a estrella. Queremos transformar este triángulo, R sub A, R sub B, R sub C,
queremos transformar a estrella, R sub 1, R sub 2, R sub 3. Y aquí están las ecuaciones. Para R sub 1, por ejemplo. Para R sub 1. La multiplicación de las resistencias adyacentes a R sub 1. ¿Cuáles son adyacentes? Son este R sub B por este R sub C. Ahí está, miren. R sub B por R sub C. Dividido entre la suma directa de los resistores que conforman el triángulo. Ahí está. Lo mismo para R2, ¿no es cierto? En este caso es para R sub 2, estaríamos acá. Sus adyacentes, ¿cuál sería? R sub A por R sub C. Ahí está. R sub A. El denominador es el mismo. Exactamente lo contrario de lo que fue capacitores. Si quisiéramos al revés calcular la transformación de estrella a triángulo, ahora son al revés, ¿no? Los datos. Si quiero calcular R sub A, miren en el numerador, la combinatoria de los tres resistores ahora, que son dato, que conforman la estrella, dividido entre el resistor opuesto a R sub A. ¿Cuál es el resistor opuesto a R sub A? Este R sub 1. Ahí está. Lo mismo para R sub B y R sub C. ¿No? Son conexiones especiales ya en este caso, que conforman el triángulo y la estrella. ¿No? Bueno, ya hemos hecho ejercicios sobre esto y vamos a volver a hacerlo. Finalmente, en esta parte de resistividad, estamos estudiando la parte de resistencia, ¿no? A raíz de esta ecuación, en realidad, han descubierto el superconductor. Resulta que la resistividad, esos datos que van a encontrar ustedes en la tabla, la resistividad no es constante en función a la temperatura. Ha de variar. Y esta ecuación que tenemos acá precisamente nos da el porcentaje o nos permite calcular la variación de esa resistividad respecto de la temperatura. ¿No? Normalmente las tablas que encuentren están a la temperatura de referencia de 20 grados centígrados. A esa referencia van a estar. Supónganse que el conductor trabaja, digamos, trabaja acá en Oruro a una temperatura extrema. Aquí el frío, ¿no es cierto? A una temperatura extrema. Llegamos hasta menos 15 grados más o menos, ¿no? Menos 15 grados en el lugar más frío de Oruro. Menos 15 grados, menos 12 grados podemos llegar, ¿no? Entonces la resistividad seguramente ha de variar en función de esa temperatura. El mismo conductor trabajando en el Chaco que llega a 40, 45 grados, la temperatura más alta, seguramente también su resistividad debe variar. ¿Cómo lo calculamos esa variación? Con esta ecuación que tenemos, ¿no? Rho es precisamente la resistividad a una temperatura cualquiera, ¿no? Arbitraria. Rho sub 0 es la resistividad a la temperatura de referencia, es decir, ese dato que tenemos en tablas. La temperatura de referencia es 20 grados. Alfa, este dato más van a encontrar junto con las tablas. Coeficiente de temperatura para la resistividad. ¿Ya? Este alfa es el coeficiente de temperatura. Y bueno, T, la temperatura de trabajo en grados centígrados, y T sub 0, la temperatura de referencia, como decimos. Una ecuación experimental esta, que la han obtenido, ¿no? Resulta lo siguiente. Si bajamos la temperatura, bajamos, la resistividad va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo la resistividad. Seguimos bajando la temperatura, sigue disminuyendo la resistividad. Y eso está en función de la resistencia también, ¿no? Los científicos han hecho eso. A ver, bajaremos la temperatura, y ahí han descubierto el superconductor, ¿no? Ya no presentaba resistividad el conductor o el material. No siempre puede ser un conductor. De hecho, no es un conductor, ¿no? Ya van a averiguar seguramente, es una mezcla de materiales, ¿no? Al bajar la temperatura extrema a cierto valor, la resistividad se hacía nula, es decir, cero. Por lo tanto, descubrieron el superconductor. Con esta famosa ecuación, ¿no? Se ha descubierto el superconductor, ¿no? Así de simple es el asunto. Entonces, la resistividad y al mismo tiempo la conductividad y la resistencia varían
un determinado material en función de su temperatura también, ¿no? Y finalmente, para terminar esta parte, miren en qué se ha aplicado el resistor. Esto conocen ustedes, bueno, hemos utilizado, hasta no hace mucho hemos utilizado. Algunos, claro, ya tienen estufas a gas, ¿no? Pero las famosas estufas eléctricas todavía, miren esto. Esta es una níquel y es la resistencia dice de un calentador eléctrico, ¿no? De una estufa eléctrica. El movimiento de la carga es tan tortuoso en este material que de la colisión de los electrones de la carga eléctrica dentro de este material se genera calor y ese calor lo aprovechamos. Es una estufa. Desde luego no ha de ser de cobre. Normalmente decimos la resistencia de una estufa, dicen, ¿no? Algunos términos antiguos decían la niquelina de mi estufa. Se cambiaba antes, ¿no? Podían cambiar cuando se quemaba. Ahí está el nombre, níquel, de níquel. En el níquel, el movimiento de la carga es tan tortuoso, es decir, es tanta la resistencia que de la colisión entre las cargas eléctricas se genera esta calor, y esa calor es aprovechada. ¿En qué material? El níquel, el constantano, ¿no? Un calentador de agua, una tina podría ser, ¿no? Un calentador de agua. Lo mismo un calentador de agua industrial, ¿ya? Una estufa eléctrica. Esta es cocina eléctrica, ¿no? De una hornalla, ¿no? Una cocina eléctrica. En todos estos está la resistencia eléctrica. Pero es tan alta esa resistencia que el movimiento de la carga es tan tortuoso que ese movimiento genera calor, ¿no? Diferentes tipos de estufas, calentadores de agua, duchas, cocinas eléctricas. Este es un horno eléctrico, por ejemplo, ¿no? Horno eléctrico. Estamos aprovechando el fenómeno físico denominado resistencia eléctrica, ¿no? Y estos otros elementos especiales, lo que les decía, aquí en fotografía por lo menos ya tenemos el LDR, resistor dependiente de la luz, el BDR, resistor dependiente del voltaje, resistores dependientes de la temperatura, el PTC, el NTC, resistores inclusive que dependen de la fuerza y del campo magnético, un sensor magnético, ¿no? Estos otros dos. Resistores que dependen del campo magnético o de la fuerza que experimenta determinado. Estos también son resistores que dependen de la temperatura, ¿no? Detectores de temperaturas resistivos, ¿no es cierto? Estos se utilizan en hornos, etc. Entonces le estoy pidiendo que investiguen también sobre esto, ¿no? Sobre los LDRs, BDRs, PTCs, NTCs, resistores especiales, denominados termistores también, ¿no? O detectores de temperatura, ¿ya? Entonces, cito más. Bueno, tiene 3 investigaciones en esta parte, ¿no? Las tablas, el superconductor y estos resistores especiales. Bien, jóvenes, lo más importante lo hemos visto acá al respecto de corriente y resistencia. Algunos ejemplitos más que podemos ver aquí, miren. Estos son resistores ya de montaje superficial. Este es quizá podemos decir el antepasado de esto, ¿no? De banda de color. Y aquí están los resistores de montaje superficial. Estos ya son pequeñitos, ¿no? Están en elementos móviles. Código numérico tiene. Y aquí está en realidad este es un resistor. Son pequeñitos ya estos resistores, ¿no? Unos 2, 3 milímetros tienen su tamaño, ¿no? Y el numerito hay que verlos incluso en algunos casos con lupa. También está en código numérico los valores de resistores, ¿no? Ahí está. Diferentes formas, ¿no? Y en un circuito, aquí está, por ejemplo, el resistor, lo que conocemos ya el capacitor, ya conocemos que es el resistor que depende de la luz, una fotocélula también dice, ¿no? Miren, varios elementos ya conocemos de acá. Capacitor, resistor, LDR, resistor por acá, bueno,
Y este es un microprocesador, ¿no? Que más profundamente lo vamos a ver más adelante, seguramente. Resistores de montaje superficial, bastante pequeñitos, su longitud 2, 3 milímetros. Y miren aquí, vamos a finalizar con esto. Bien, después vienen circuitos. Miren esto. Esto ya es una tarjeta electrónica. ¿Ah? ¿Cuántos resistores habrá? Miren aquí. Cada uno cumpliendo su función. Por acá resistores. ¿No? Resistores. Decenas, quién sabe, centenas en un circuito electrónico. Esto que parece una ciudad, ¿no? Con bichitos electrónicos. Ya conocemos capacitor electrolítico, capacitor de cerámica, tantalio, quién sabe, de plástico, capacitor de plástico, cerámico, capacitor de plástico, ¿no? Electrolítico, otro electrolítico, ¿no? Bueno, conocemos también estos son los diodos LED, ¿no? No lo hemos estudiado su funcionamiento, su principio físico, pero dos dispositivos por lo menos. Parece una ciudad esto, ¿no? Están los microprocesadores, los electrónica, van a estudiar profundamente sobre esto. Microprocesadores, etcétera. Apenas dos elementos conocemos de esto, ¿no? El capacitor y el resistor, de momento, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, ¿por qué tantos resistores se colocan en un aparato para que les quisiera saber? Ya, está bien, Jesús. Mm, Generalmente, miren, un resistor acá provoca una caída de voltaje. Supongamos que están ingresando 24 volts. Normalmente es 24 o 12 volts que trabaja toda una tarjeta electrónica, ¿no? Un capacitor, por ejemplo, de estos podría trabajar con menos voltaje, 5 volts por decirles. Este otro capacitor podría trabajar con 9 volts. El microprocesador podría trabajar, no sé, unos 5, 7 volts, ¿no? Entonces, estos resistores lo que provocan es una caída de voltaje. Caída de voltaje, es decir, los reduce. Los 24 volts que está ingresando, los reduce, por ejemplo, para que trabaje este capacitor a 7 volts, los reducen a 7 volts, ¿no? Provoca una caída de voltaje. O en algún caso, necesitamos que ingrese menos corriente, que se controle la corriente a un determinado elemento. El resistor también está provocando eso. O provoca una caída de voltaje, o según el valor que tenga la resistencia, frena el valor de la corriente. Lo reduce también el valor de la corriente, ¿no? Esa función están cumpliendo estos resistores, ¿no? Normalmente es eso. Los capacitores están filtrando la señal, están purificando una señal, el ruido están eliminando, también está almacenando energía temporal. Como aquí hay varios circuitos, una sola entrada 24 volts, pero aquí hay subcircuitos pequeñitos, ¿no? Entonces lo que hace es un capacitor, almacena energía, ¿no es cierto? Es como una reserva, es como un tanque de agua. En cuanto el microprocesador acá solicita energía, no va a ir hasta la fuente. De la fuente más cercana, de un capacitor, va a recibir su energía, un microprocesador. Eso es como una reserva. Son como los transformadores. Está entrando a la ciudad una sola alimentación, ¿no es cierto? Pero en cada esquina hay transformadorcitos, pequeños distribuidores para unos cuantos domicilios. Eso es un capacitor. Almacena energía, en algún caso, ¿no? Otra función es esa. Almacena el capacitor, energía, y lo va a distribuir a alguien que lo requiera rápidamente esa energía, ¿no? Esos microprocesadores que están a su lado, por ejemplo. Y así normalmente un capacitor cumple diferentes funciones en un circuito electrónico, ¿no? De hecho, el resistor, a la pregunta de Jesús, puede en algún caso provocar una disminución de voltaje o una disminución de corriente. O frena la corriente, lo frena la corriente, o provoca una caída de voltaje, de tal modo que algún dispositivo necesitará menos voltaje, no los 24, entonces de eso se encarga el resistor, ¿no? En un circuito electrónico esa es la función que cumple. ¿Está bien, Jesús? Sí, sí, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?